A continuación escucharás la entrevista a Roraima Gutiérrez Moreno, una militante de la lucha de los pueblos afrodescendientes. La entrevista se realizó en la edición 114 de Caribe Nuestro y se difundió el 3 de noviembre de 2016. En la cubierta. En septiembre de 2016, Roraima Gutiérrez Moreno publicó en Alba TV el artículo La maldición de Haití. Roraima es una militante de la lucha de los pueblos afrodescendientes. Y hoy tenemos el gusto de montarla en la cubierta de este barco. Roraima, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Nos encantó la reflexión que hiciste en el artículo La maldición de Haití. Un excelente análisis sobre la proliferación de ONG fabricadas en esa nación caribeña. Roraima, cuéntales a los oyentes por qué estas ONG son la maldición del pueblo haitiano. Muy buenas noches a todas y a todos los usuarios que en esta hora nos escuchan. Gracias por la invitación. Realmente el artículo, esta reflexión que hago sobre el tema de la maldición de Haití y que las ONG son la maldición de Haití, bueno, yo creo que Haití tiene como unas 3 maldiciones. En el siguiente capítulo hablaremos de otra de las maldiciones de Haití. Pero en este caso las ONG, que en un sentido de concepto, se supone que las ONG representan, estamos hablando a nivel de concepto, representan a la sociedad civil. Son una figura que a partir de los 80 para acá ha empezado a tener en el escenario internacional una amplitud bien importante. Actualmente ellas tienen pues de alguna forma voz y voto, pero son organizaciones que pueden pertenecer, puede ser público, privada, pertenecer a nivel nacional o a nivel internacional. En este caso en Haití, precisamente ellas no tienen no están participando como bien su concepto lo dice, sino que las ONG en Haití se han de alguna forma aprovechado de la situación de pobreza que históricamente, o de empobrecimiento que históricamente ha vivido este país. Roraima, compartimos un párrafo de tu artículo. Haití, con tan solo 10 millones de habitantes, 10 departamentos, tiene más de 12.000 ONG. Si calculamos, nos damos cuenta de que esto equivale a más de 1.000 ONG al servicio de cada departamento. Roraima, ¿a qué crees que se deba esta proliferación de ONGs en Haití? ¿Qué gobiernos e intereses especiales estarían detrás de estas ONG en Haití? Bueno, fíjense que no solamente las ONG son una instancia que, ya te voy a decir más o menos a raíz de qué gobiernos están detrás de todo esto, sino que también la MINUSTAH, para los que no conocen el término, es una como especie de lo que le llaman cascos azules, para que me entiendan mejor, pero el nombre es más largo. La MINUSTAH es un grupo para la estabilización o el establecer el orden público en Haití, que son los llamados cascos azules. Tanto los cascos azules como las ONG vienen o están determinadas o fueron cosas que se fueron realizando a través del gobierno de Estados Unidos. Las ONG en particular, la mayoría de las ONG que se encuentran actualmente en Haití son de Estados Unidos. En segundo orden se encuentra Canadá y en tercer orden se encuentra Francia. Es decir, Estados Unidos, Canadá y Francia son las que tienen la mayor cantidad de ONG actualmente en Haití. Ellas están allí y a través de ellas se supone que la ayuda debe llegar al pueblo. En este momento, después del huracán, la gente del pueblo, que gracias a Telesur pudimos ver algunas entrevistas, como la gente del pueblo decía que el dinero no está llegando a la gente, la ayuda no está llegando a la gente, la ayuda está llegando a las ONG. Por eso, el presidente interino, el señor Priver, que es el presidente interino en este momento de Haití, pidió revisar cuáles son los objetivos de las ONG y que el dinero debía llegar al gobierno y no a las ONG. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo CNN en español, cuando habla del caso haitiano, aparte que exageraron la cantidad de muertes y todo esto, colocaban rápidamente la Cruz Roja, mande el dinero para acá y todo lo demás. Entonces casi que inexistente, ¿no? El gobierno haitiano, quien debe recibir toda esta ayuda para que pueda ser así mismo llevada al pueblo. Entonces, ¿cómo a través de las ONG prácticamente está invadida? Para mí, las ONG y la MINUSTAH es la invasión directa del pueblo haitiano. Invasión que se produjo a través del gobierno de Estados Unidos principalmente. Canadá a través de las ONG y Francia, que históricamente no le va a perdonar a Haití que se haya independizado. Ahí el elemento fundamental, el elemento histórico es un elemento fundamental para comprender lo que está pasando con Haití hoy día, para comprender cómo el primer país que se independizó de América Latina actualmente es el país más pobre de este continente.
Justo lo acabas de mencionar. Luego del paso del huracán Matthew, lo primero que hicieron las ONG fue exagerar el número de muertos. El gobierno de Joseler Priver tuvo que salir a desmentir. Sí, la ONG es siempre con una lógica perversa, ¿no? Mientras más muertos, más dinero viene del exterior. Por supuesto, es un negocio redondo. Entonces, que todo lo que sucede en Haití resulta para las ONG un negocio. Aparte de eso, entraron más cascos azules. Entonces, la solución de Haití no es militarizar al pueblo, no es militarizar su pueblo, no es llevar cascos azules. Esa no es la solución, faltando su soberanía incluso. Y eso está pasando hace muchísimos años. Y entonces la cuestión está en que sucede ahora, bueno, pasó esta catástrofe natural, nuevamente pues golpea a este pueblo. Entonces, bueno, es un elemento más para decir pobre Haití, todo lo demás, más educación, más comida para los pobres a través de las ONG. Fíjate, yo decía en el artículo en la comparación cómo algunos internacionalistas hablan de las ONG y la presencia que estas tienen en Argentina, por ejemplo. Argentina, que es muchas veces más grande que el pueblo haitiano, que la superficie territorial de Haití, mucho más grande. Y hay 9.000 ONG, y eso es alarmante para las personas de estudios internacionales que comienzan a decir la presencia de tantas ONG en Argentina. Y entonces, ¿pero qué decimos entonces de que existan 12.000 ONG en un espacio tan pequeño comparado con Argentina como es Haití? Es que ahí existe un interés desde el punto de vista económico, que es aparte, por supuesto, una reflexión que yo también hacía. Yo decía, ¿qué podríamos analizar si Haití fuese un país de eurodescendientes, fuese igual, fuese lo mismo, lo viéramos de la misma forma? Porque lo otro está en que la estigmatización, la demonización o la diabolización que hacen de Haití, por eso es que el artículo se llama La maldición de Haití, porque nosotros en el imaginario colectivo, y te digo el imaginario colectivo como venezolana, lo que tú puedes escuchar en el metro, en la calle, ¿qué es lo que han dicho muchas veces? Bueno, que Haití se merece eso, porque no sé qué, porque el diablo, porque la religión, porque el vudú, porque no sé qué. Entonces, toda esa estigmatización cae sobre Haití y lo que hacen es justificar una vez una cosa y la otra. Sí. Porque entonces la religión, la educación, la pobreza, todos esos elementos que caen dentro del tema que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la soberanía, que tienen que ver con la autodeterminación. O sea, son muchos elementos que están allí en juego dentro de todo eso que han hecho con el pueblo haitiano. Lo que han hecho con el pueblo haitiano, porque los problemas del pueblo haitiano, que es un problema que debería ser de todo el continente, parece que ha sido un momento determinado intereses particulares para quienes quieren aprovecharse. En este caso, principalmente Estados Unidos, cuando lo hizo un momento determinado, cuando crearon la MINUSTAH, que en ese momento había intereses bien particulares de los países que conformaron la MINUSTAH para entrar en Haití, que son los actuales cascos azules, que son pagados por el gobierno, que han llevado más desestabilización al pueblo haitiano, porque ni siquiera saben para qué entraron, porque no había una propuesta real de qué hacían los cascos azules allí. Entonces los cascos azules y las ONG se transforman prácticamente en una maldición para el pueblo haitiano. Entonces vienen los problemas naturales, que entonces viene a ser una consecuencia más y viene a ser otro problema más para este humilde pueblo que en este momento necesita de la cobertura desde el punto de vista, por ejemplo, mediático, de espacios como estos, que digamos realmente lo que está pasando, que digamos realmente lo que creemos de verdad en la patria grande, lo que creemos de verdad que el pueblo es primero, lo que tenemos una visión diferente de la sociedad. Debemos pues ser portavoces desde donde podamos de lo que sucede con el pueblo haitiano. Si nos acaban de sintonizar, estamos conversando con Roraima Gutiérrez Moreno. Ella es una militante de la lucha de los pueblos afrodescendientes. Hace unos meses ella publicó el artículo La maldición de Haití en Alba TV. Roraima, lo mencionabas en tu artículo. Se estima que más del 70% de la ayuda internacional luego del terremoto de 2010 fue desviado por estas ONG. 2 preguntas. ¿Ante quién responden estas ONGs? ¿Ante la justicia de Haití o la justicia internacional? ¿Quién la supervisa? Y segundo, sobre esta desviación de fondos luego del terremoto, ¿hay alguna investigación formal contra este desvío masivo de fondos o este robo masivo se mantiene en la impunidad? Bueno, el tema está en que a raíz de toda la crisis política que ha vivido Haití, sobre todo después del secuestro de Aristides, eso ha sido, bueno, la crisis económica, social y política ha venido pues como de manera constante, incluso actualmente hay un gobierno interino, pero en Haití pareciera que no existiera, como no hay una estabilidad política. Entonces todas estas cosas parecen estar muy en manos de actores internacionales. Y te lo repito, en este caso
Canadá, Francia y Estados Unidos, tienen allí una fuerte y marcada influencia. Tanto así que cuando el terremoto, cuando Venezuela mandó ayuda, el gobierno de Estados Unidos casi no permite la entrada de la ayuda de Venezuela a Haití, porque a través de las ONG ellos ejercen casi que un dominio. A veces incluso pensamos, ¿en Haití quién manda? ¿El gobierno de Estados Unidos o las ONG? Se supone que ellos deben responder al gobierno, eso es en el papel, deberían responder al gobierno. Actualmente Priver mandó a que todas las ONG debían llegarse hasta el gobierno y el gobierno iba a revisar los objetivos y ellos iban a decir, o sea, cuál era el fin de ellas en el país y ellos iban a decidir quiénes de ellas iban a percibir la ayuda, si el gobierno considera que alguna de ellas puede. Sin embargo, no pasa nada, sigue llegando la ayuda y es a través de ella que supuestamente llega al pueblo. Sin embargo, el pueblo mucha gente está en la calle y bueno, la ayuda que más o menos llega, no llega a todo. Uno de las ciudades más devastadas es Jeremy y la gente de verdad no está nada bien y la ayuda no termina de llegar. Y en medio de eso, por supuesto, la inestabilidad política está causando también, por supuesto, problemas, pues en ese sentido, porque si no hay una soberanía bien arraigada, entonces ¿cómo puedes dominar a 12.000 ONG en tu territorio? Sí. Es un tema complejo. Ya para terminar, Roraima, la situación en Haití demuestra que hay que reglamentar el funcionamiento de las ONGs. A tu juicio, ¿cómo crees que puedan reducirse estas situaciones irregulares con las ONG fabricadas? Yo creo que principalmente en los países debe existir, los estados deben tener bien clara su soberanía y darlo a respetar. Ejemplo es, bueno, por supuesto como venezolana a veces, ejemplo es Venezuela. Le ha tocado duro, pero lo estamos logrando. Lamentablemente, en todos los estados cada quien, bueno, tiene sus constituciones y en esta, bueno, las letras pequeñas son las que deciden una cosa y otra. Yo creo que las ONG existen y ya son un actor internacional importante y así lo dicen las estadísticas. Sin embargo, son los estados los que tienen que poner en blanco y negro cómo estas pueden actuar en su país. China lo hizo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué vienen a hacer? Y son ellas las que colocan las reglas China que coloca las reglas de cómo van a actuar, cuándo van a actuar y están muy bien vigiladas por el gobierno chino. Así debe ser en todos los estados, por eso lo puede hacer cuando tienes un estado fortalecido. Cuando ese estado está bien arraigado, está bien estable, ¿ok? Con sus leyes. Pero si eso no es así, las ONG pueden entrar y pueden desestabilizar un país entero. Tranquilamente lo pueden hacer. La única forma de que eso no pase, como te lo decía, es que existan reglas por parte del Estado. Roraima, te pedimos unas palabras de cierre. Bueno, a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan, este es un llamado pues de conciencia, de saber de que todos tenemos una historia compartida, una historia de lucha de los pueblos y que somos hermanos y hermanas, que todos somos Haití, todas y todos somos Haití y que por un momento nos detengamos a ver qué es lo que pasa con este pueblo hermano y que le demos pues de alguna forma, seamos voceros de lo que allí sucede y seamos capaces de ver a este pueblo como el pueblo que ayudó a independizar un continente entero. Gracias, Roraima, por estos minutos para Caribe Nuestro. Gracias a ustedes por invitarme. Conversábamos con Roraima Gutiérrez Moreno, una militante de la lucha de los pueblos afrodescendientes. Con ella analizábamos el papel de las ONG fabricadas en el desvío de la ayuda humanitaria para el pueblo haitiano. Si quieres conocer más sobre este tema, te recomendamos que leas el artículo La maldición de Haití, que Roraima publicó en Alba TV en septiembre del año 2016. ¡Cierra la vista! Escuchabas la entrevista a Roraima Gutiérrez Moreno, una militante de la lucha de los pueblos afrodescendientes. La entrevista se realizó en la edición 114 de Caribe Nuestro y se difundió el 3 de noviembre de 2016.